La tenue luz de mi laptop era lo único que iluminaba mi departamento mientras tecleaba las últimas notas en la presentación. Durante meses, había sobrevivido a base de café, cajas de comida para llevar y el zumbido constante de mi propia determinación. Conexión Estelar no era solo otro proyecto en Consultoría Torres San Guzmán. Era mi salvavidas, un sistema que podía revolucionar la logística de defensa y traer $50 millones a la firma. Pero más allá de los números, era mío, cada noche sin dormir, cada algoritmo ajustado hasta que mis ojos se nublaban, cada amanecer silencioso mientras la ciudad de Guadalajara aún dormía. Lo había volcado todo en esta idea. Me recosté en la silla y me froté las sienes, recordando la primera vez que tracé el modelo de enrutamiento en una servilleta en un café de medianoche. Ahora, se había transformado en un sistema pulido, capaz de resistir cualquier interrupción en la cadena de suministro. Pensé en mi padre, quien una vez me advirtió que nunca permitiera que nadie menospreciara el valor de mi trabajo. Esa noche, creí que estaría orgulloso, cuando finalmente pulsé guardar y vi la marca de tiempo confirmar la última versión. Eran casi las 5 de la mañana. Me paré frente a la ventana y miré hacia el centro financiero de Guadalajara, con sus torres de cristal reflejando los primeros rayos grises del amanecer. Dentro de esos edificios, las reputaciones se forjaban o se destruían en un instante. Hoy, me dije, sería el día en que aseguraría la mía, a las 7. Ya estaba vestida con un blazer azul marino, mi USB guardado con cuidado en mi bolso. La oficina aún estaba medio dormida cuando llegué, sus pasillos estériles tumbando suavemente bajo la luz fluorescente. Imprimí los folletos, alicé las páginas y murmuré para mí misma: este es el momento, reina. Basta de esperar a que alguien más lo note. Cuando tomé mi celular para verificar la hora, la pantalla se iluminó con un mensaje nuevo. Era de Javier Torres. Corto, directo. No se te necesita. Las palabras me quemaron, frías y afiladas. Mi garganta se cerró mientras las leía de nuevo, esperando haberme equivocado. Pero ahí estaba un rechazo en 3 palabras. Me quedé paralizada en el pasillo vacío, con los folletos temblando en mis manos. Mientras la realidad se asentaba, Javier planeaba tomar el escenario él solo. Me quedé justo fuera de la sala de conferencias, el cristal frío separándome del escenario que yo misma había construido, pero que no me permitían pisar. Adentro, Javier Torres estaba en su elemento, estrechando manos con los ejecutivos de tecnología Solara, como si él hubiera sangrado por cada línea de código y cada proyección en la presentación bajo su brazo. Mi presentación. La pantalla cobró vida y mi estómago dio un vuelco. La diapositiva principal ya no decía Conexión Estelar, decía Ruta Nexus, el nombre que yo había elegido, ligado a la historia que me inspiró. Había desaparecido sin dejar rastro. Javier habló con una autoridad ensayada. Tras años estudiando logística de defensa, desarrollé este sistema de enrutamiento adaptativo para revolucionar la resiliencia de la cadena de suministro. Cada palabra era mía. Avanzó por las diapositivas que yo había perfeccionado hasta las 2 de la mañana, señalando modelos de datos que yo había probado hasta el agotamiento, explicando proyecciones que yo había construido hasta el último decimal. Pero en las diapositivas mi nombre había desaparecido, reemplazado por el suyo. Uno de los ejecutivos preguntó sobre el equipo técnico detrás del sistema. Javier sonrió y agitó la mano con desdén. Unos asistentes junior ayudaron con la documentación. Asistentes junior. Esa era yo 10 años de estrategia. 3 meses de noches sin dormir. Borrada con 2 palabras. Mi garganta ardía mientras presionaba mi palma contra el cristal, intentando estabilizarme. Cuando explicó el origen de Ruta Nexus, casi me reí de lo absurdo. Dijo que el nombre venía de su fascinación por crear caminos de conexión. Una frase vacía, pulida pero sin alma. Y los ejecutivos asintieron como si les hubiera regalado sabiduría. El aplauso llenó la sala cuando terminó.
y el sonido se filtró a través del cristal como un insulto. Aplaudían por él, por su brillantez, por su robo. Yo me quedé invisible, la arquitecta de todo, observando cómo alguien más se regodeaba en la luz que yo había ganado. Javier dio un paso adelante para estrechar manos, su sonrisa amplia y triunfal, mientras yo me alejaba del cristal, con los puños apretados, ya calculando lo que haría falta para contraatacar, de vuelta en mi departamento en Zapopan. La adrenalina de la rabia se había enfriado en algo más afilado, más firme. Dejé mi bolso en el suelo. Abrí mi laptop y comencé a excavar entre los restos digitales de Conexión Estelar. Cada correo que envié para actualizar el progreso, cada borrador con marcas de tiempo, la solicitud de patente inicial que presenté hace meses como precaución, incluso las notas de voz de reuniones nocturnas donde Javier me hacía preguntas tan básicas que era evidente que no entendía lo que yo estaba construyendo, uno por uno. Los recopilé en carpetas, etiquetándolos con cuidado meticuloso. Mis dedos se movían rápido, pero mi respiración era lenta, constante. La prueba tenía que ser más que emoción, tenía que ser irrefutable, pero cuando inicié sesión en el servidor de la empresa para recuperar un archivo de marzo, mi estómago dio un vuelco. Carpetas enteras habían desaparecido, documentos que sabía que había subido, informes que compartí en los discos de equipo, borrados. La realidad me golpeó fuerte. El departamento de TI los había eliminado, ya fuera por orden de Javier o por alguna purga automática. El rastro dentro de la firma se estaba desvaneciendo. Por un momento, el miedo me apretó el pecho. Si no hubiera guardado copias, el registro de mi autoría habría desaparecido. Entonces recordé el disco duro externo que guardaba en un cajón con llave. Mi hábito nocturno de sincronizar mis borradores en una nube personal, lo saqué, lo conecté. Y ahí estaban intactos, sin alterar, con marcas de tiempo, mi seguro contra exactamente este tipo de traición. El alivio se convirtió en determinación. Creé una nueva carpeta encriptada. Subí cada pedazo de evidencia y la etiqueté seguro. Fue la primera vez en días que me permití respirar plenamente. Cuando el departamento se quedó en silencio, con el brillo del monitor desvaneciéndose, me senté junto a la ventana. El rostro de mi padre volvió a mí, cansado, derrotado. Cuando su invención fue robada por hombres con más dinero y voces más fuertes, me había advertido una vez: no dejes que te quiten lo que construiste. Reina, apreté los puños, con las luces de la ciudad reflejándose en cristal. No permitiría que la historia se repitiera. Esta vez, la historia terminaría diferente, y yo estaría lista para la lucha que se avecinaba. La noche después de que armé la carpeta de pruebas, el sueño no llegaba. Mi mente seguía dando vueltas al mismo pensamiento. La evidencia valía poco si nadie la miraba. Javier era socio, bien conectado, experto en convertir cualquier acusación en colaboración en equipo. Necesitaba a alguien fuera de su alcance. Mis dedos dudaron sobre el celular antes de que finalmente marcara un número que no usaba en años. Doctora Valdés. Mi voz se quebró ligeramente. Reina Calderón, respondió cálidamente, como si el tiempo no hubiera pasado. ¿Qué pasó? Lo solté todo como Javier me había apartado. Renombrado mi proyecto, robado mi voz frente a Tecnología Solara. Ella se quedó callada, dejándome hablar hasta que mi garganta dolió. Cuando terminé, solo se escuchaba su respiración constante. Amalia, susurré. Lo guardé todo. Borradores, patentes, grabaciones. Pero dentro de la firma, no importo. Él me enterrará antes de que me escuchen. Hubo una pausa. Luego un suspiro suave. Reina, no eres la primera. ¿Sabes por qué dejé la academia? Negué con la cabeza, aunque no podía verme. Mi nombre fue borrado de un proyecto que lideré durante 4 años. Un hombre con credenciales más ruidosas firmó con su nombre sobre el mío. Juré que nunca dejaría que volviera a pasar, ni a mí ni a alguien a quien pudiera proteger.
Su voz se volvió firme. Ahora soy consultora. Y sí, Tecnología Solara es uno de mis clientes. Su director valora la integridad más que los discursos pulidos. Una chispa de esperanza se encendió en mí. ¿Conoces a Esteban Quirós? Lo conozco, dijo. Y confía en mí, reina. A veces no necesitas derribar las puertas. A veces, una pregunta bien puesta derrumba toda la fachada. Solo necesitas estar lista con la respuesta. Sus palabras cayeron como una chispa en hierba seca. Tal vez no podía gritar más fuerte que Javier, pero podía superarlo en resistencia. Presioné el celular contra mi oreja, sintiendo el primer indicio de calma. Si una pregunta podía deshacer todo, entonces me prepararía para ese momento con todo lo que tenía. Cuando regresé a la oficina, mantuve la cabeza baja, aferrando mi carpeta de folletos que nunca se usaron. Los pasillos zumbaban con rumores sobre la presentación impecable de Javier. Clara Mendoza, la analista junior asignada para ayudarme meses atrás, me interceptó cerca de la sala de descanso. Escuché lo que pasó. Dijo, bajando la voz: Javier puede ser implacable. Lo siento, reina. No te lo merecías. Sus ojos estaban llenos de preocupación, su tono casi amable. Por un momento, dejé que me convenciera de que lo decía en serio, pero esa tarde, Javier irrumpió en mi oficina, con la mandíbula tensa y la voz baja y cortante. Sé lo que estás haciendo, siseó, hurgando en archivos viejos, sacando borradores. Recursos Humanos nunca estará de tu lado. Desarrollaste esto en tiempo de la empresa, con datos de la empresa. Nos pertenece. A mí se acercó más. Su colonia fuerte y sofocante. Si quieres un futuro aquí, para con estas tonterías, sé parte del equipo. Luego salió, dejando el eco de su amenaza atrás. Me quedé helada, con la furia ardiendo en mi pecho. Alguien le había dicho. La única persona que sabía que estaba revisando registros antiguos era Clara. Mi estómago se hundió. Simpatía en su rostro, traición en su silencio. Más tarde esa semana, descubrí el error que ella no notó que había cometido. Un memorando que envió a un contacto del cliente, destinado a resumir entregables. Incluía una línea sobre el enrutamiento adaptativo de Conexión Estelar. Debía haberlo sacado de uno de mis borradores antiguos. Había usado el nombre original sin darse cuenta. Cuando lo leí, mi pulso se aceleró. La prueba de mi autoría se había colado por las grietas, no por mi mano, sino por la suya. Si Solara veía Conexión Estelar y cuestionaba su origen, todo el cambio de marca de Javier podía desmoronarse. Imprimí el memorando en silencio. Lo deslicé en mi carpeta de pruebas y lo guardé bajo llave. Clara pensó que había inclinado la balanza en mi contra. No se dio cuenta de que me había dado algo mucho más valioso, un testigo, aunque fuera sin querer, de la verdad que Javier había intentado enterrar. 2 días después, abordé el tren temprano hacia Ciudad de México, con una carpeta apretada contra mi pecho. Amalia había insistido en organizar la reunión ella misma, eligiendo una cafetería tranquila lejos de las torres de Polanco. El lugar olía a granos tostados y cuero gastado. El tipo de sitio donde ningún ejecutivo esperaría ser visto. Ese era precisamente el punto. Esteban Quirós llegó exactamente a las 7:30. No era como lo imaginaba. Sin arrogancia pulida, sin gestos ostentosos. Solo un hombre alto con un abrigo oscuro que pidió un café negro y se sentó frente a mí, como si fuéramos iguales. Amalia habla muy bien de ti, dijo. Sus ojos eran firmes, pero aún no había calidez en ellos. No hace esas recomendaciones a la ligera. Cuéntame qué pasó. Mis manos temblaron mientras deslizaba la carpeta sobre la mesa. Borradores con marcas de tiempo, solicitudes de patentes, la grabación de audio donde Javier preguntaba ¿qué es Conexión Estelar otra vez? Me obligué a sostener su mirada mientras explicaba cómo el proyecto había sido despojado de mi nombre. Renacido como Ruta Nexus y presentado como la creación de Javier, Quirós abrió la carpeta.
hojeando con la precisión de alguien que había hecho esto antes. Finalmente, la cerró y apoyó las manos encima. «Debes saber», dijo, «que una vez firmé un contrato con una empresa que prometía innovación. Entregaron trabajo robado. Me costó una fortuna y casi mi reputación. No perdono el robo fácilmente». Mi aliento se detuvo. «¿Entonces me crees creo en la evidencia?», corrigió. Su tono era cortante, deliberado. «Y la evidencia apunta claramente a ti», exhalé. El aire tembloroso en mis pulmones. Quirós se inclinó más cerca, bajando la voz. «En la reunión final, haré una pregunta. Solo una. Prepárate con la verdad y no titubees. A veces, eso es todo lo que se necesita para derribar a un mentiroso». Asentí, aferrando mi café para mantenerme firme. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, el camino hacia adelante no era solo sobrevivir. Era una oportunidad para reclamar lo que era mío. Si tenía el valor de responder cuando llegara el momento, la sala de conferencias en la sede de Solara, en Ciudad de México, brillaba con cromo y cristal, sus paredes reflejando una versión de mí que parecía tranquila pero no lo estaba. Javier dominaba la mesa, su voz suave, sus gestos ensayados, diapositiva tras diapositiva de mi trabajo, iluminaban la pantalla mientras hablaba con autoridad, reclamando la autoría de cada idea, cada número que yo había construido. Me senté a un lado de la pared, con mi libreta abierta pero inútil. Javier no había compartido el archivo conmigo. La presentación estaba protegida con contraseña. Estaba ahí solo para aparentar. El soporte técnico silencioso por si él tropezaba. Mis uñas se clavaron en el papel mientras él explicaba el modelo de enrutamiento adaptativo. Mi modelo, con una confianza que hacía que incluso los pequeños asentimientos de aprobación de los ejecutivos dolieran como una herida fresca. Cuando llegó a la sección final, la tensión en mi pecho se volvió insoportable. Sonrió a la sala, seguro de su triunfo. Fue entonces cuando Esteban Quirós se recostó, cruzando las manos como si la pregunta acabara de ocurrírsele. Antes de firmar, dijo con calma, «Tengo una pregunta. ¿De dónde viene el nombre Conexión Estelar?». El silencio que siguió fue más afilado que cualquier cuchillo. La sonrisa de Javier titubeó. «Bueno, el nombre era solo un título provisional, nada importante». Su voz se quebró ligeramente, el ritmo roto. Miró sus papeles como si la respuesta pudiera estar escondida allí. Quirós ladeó la cabeza. «Interesante. Nos dijeron que tenía un origen muy específico». Sus ojos se desviaron hacia mí, firmes, deliberados. Mi corazón latía con fuerza, pero mi voz fue clara cuando hablé. Se llama así por la línea de suministro Halcón de 1962 en el Ártico. Durante la Guerra Fría, solo los transportadores autónomos sobrevivieron a las condiciones. Construí la lógica de enrutamiento del sistema basándome en ese modelo. Por eso se llama conexión estelar, un enlace forjado para resistir donde otros fallaron. La sala quedó en silencio otra vez, pero era un silencio diferente. Los ejecutivos intercambiaron miradas, su certeza anterior tambaleándose. El rostro de Javier se había puesto pálido, sus dedos tamborileando contra la mesa con fuerza nerviosa. El equilibrio en la sala había cambiado, y por primera vez se inclinaba hacia mí. Cuando regresé a Guadalajara, el aire en la oficina se sentía cargado, frágil. Javier no perdió tiempo en contraatacar. Horas después de la reunión en Ciudad de México, los rumores comenzaron a filtrarse por los cubículos. Afirmaciones de que yo había tomado conceptos de firmas rivales, que Conexión Estelar nunca fue original, que había construido sobre trabajo robado. Fue cuidadoso, por supuesto. Los rumores nunca venían directamente de él, se deslizaban por sus aliados, resonaban en charlas en la sala de descanso, se repetían lo suficiente como para sonar a hechos. Atrapé a 2 colegas mirándome en el elevador, bajando la voz en cuanto entré. Mi nombre, antes ignorado, de repente estaba en todas partes, pero de la peor manera posible.
Mantuve la cabeza baja, respondiendo correos, enfocándome en informes de clientes como si nada hubiera cambiado. La calma externa era mi único escudo, aunque por dentro ardía. Entonces, un giro que no esperaba. Una tarde, recibí una notificación formal. El departamento de cumplimiento de la firma estaba abriendo una auditoría interna sobre el proyecto Solara. Procedimiento estándar, decía el memorando. Pero el momento era demasiado preciso para ser coincidencia. Javier paseaba por los pasillos como si él mismo hubiera desencadenado la revisión. Sin embargo, en las reuniones, noté que sus manos temblaban ligeramente al pasar las páginas. Daba órdenes con más dureza de lo habitual, gritando a los asistentes, incluso a Clara. Las grietas en su compostura se ensanchaban día a día. Mientras tanto, los rumores comenzaron a cambiar. Algunos colegas que habían oído fragmentos de la reunión en Ciudad de México empezaron a hacer preguntas discretas. ¿Qué pasó realmente en la capital?, murmuró un analista en la escalera. Otro se inclinó cerca de la impresora Quirós, preguntó por el nombre. ¿Verdad? Escuché que Javier se quedó en blanco. Los rumores que Javier había sembrado chocaban con la verdad que se filtraba de quienes habían presenciado el desliz. Y Cumplimiento estaba revisando registros que Javier ya no podía alterar: los archivos desaparecidos, las diapositivas manipuladas, las discrepancias en sus cronogramas. No dije nada. Dejé que el silencio trabajara, el mismo silencio que una vez me borró, solo que ahora tenía peso. Una presión que Javier no podía controlar. Para el final de la semana, su sonrisa se había reducido a algo más cercano a una mueca. La sala de juntas estaba vacía salvo por Javier cuando entré. Con un sobre de manila grueso en la mano, estaba sentado a la cabecera de la mesa, con los brazos extendidos como si la madera pulida aún le perteneciera por completo. Su sonrisa era afilada, pero sus ojos parpadeaban con algo que no había visto antes: cautela. ¿Querías reunirte?, preguntó, fingiendo autoridad despreocupada. Sí, dije simplemente, deslizando el sobre por la mesa. Lo abrió con un ademán casi teatral, como si esperara una disculpa o una pila de notas técnicas para apuntalar su caso tambaleante. Pero cuando la primera página captó su atención, el color se le fue del rostro. Mi carta de renuncia estaba arriba. Debajo, la notificación oficial de terminación de contrato de tecnología Solara dirigida a Torres San Guzmán. Sus dedos temblaron mientras hojeaba el resto mi nuevo acuerdo de empleo, nombrándome directora de innovación de la división Conexión Estelar, con todos los derechos de propiedad intelectual asignados a mí. No puedes, murmuró, con la voz débil. Luego más fuerte, desgarrado. No puedes hacer esto. Esto es robo. Esto es espionaje corporativo. Te demandaré a Solara. Este era mi trato. Enfrenté su estallido con una calma firme. Nunca fue tu trato, Javier. Era mi trabajo, y ellos prefieren construir halcón con la persona que realmente lo creó. Su mano golpeó la mesa, el sonido resonando contra las paredes de cristal. Te arrepentirás, escupió. Estás quemando todos los puentes en esta industria. Me levanté, ajustando la correa de mi bolso sobre mi hombro. No, dije suavemente. Estoy construyendo algo más fuerte que puentes. Al llegar a la puerta, me detuve, encontrando sus ojos furiosos una última vez. La próxima vez, Javier, intenta inventar algo propio. La puerta se cerró con un clic detrás de mí, sellando la sala en silencio. Mis pasos por el pasillo eran firmes, cada uno llevándome más lejos de la sombra de su poder y más cerca de la vida que había elegido para mí. Los meses siguientes pasaron rápido, cada día remodelando la vida que pensé que había perdido. Mi nombre ahora colgaba en la puerta de cristal de una oficina de esquina, en la sede de Solara, en Ciudad de México, Reina Calderón. Directora de innovación. El horizonte se extendía más allá de las ventanas. Un recordatorio de lo lejos que había llegado desde aquella mañana en que Javier me dijo que no se me necesitaba. Mi equipo creció a 40 personas, una mezcla de recién graduados brillantes y analistas experimentados.
Entre ellos estaba Clara Mendoza. Llegó una mañana, con los ojos bajos, la carta de renuncia de Torres San Guzmán aún en la mano. Una vez le creí a él, admitió en voz baja, pero ya no. Quiero hacer esto de la manera correcta. Le di un escritorio y una oportunidad para empezar de nuevo. Reconstruimos Conexión Estelar, más fuerte y más limpio que antes. Los clientes venían no solo por el producto, sino por la cultura que fomentábamos: transparencia, reconocimiento donde correspondía, innovación con integridad. Se sentía como respirar aire fresco después de años conteniendo el aliento. La cumbre de la industria esa primavera fue la primera vez que hablé públicamente desde que dejé Torres en Guzmán. Mi sesión se tituló Innovación e Integridad. Subí al escenario principal, con las luces calientes en mi rostro, y dije a la sala: las grandes ideas no solo cambian industrias, prueban nuestro carácter. Protegerlas es tan importante como crearlas. El aplauso que siguió no fue por espectáculo. Llevaba un peso que nunca antes había sentido. Durante la ronda de preguntas, una joven ingeniera levantó la mano. ¿Cómo sobreviviste a que te quitaran el crédito por tu trabajo?, preguntó. Sonreí. No lo perdí. Lo protegí. El crédito no es algo que mendigas, es algo que defiendes con pruebas, paciencia y la verdad. Más tarde, de vuelta en mi oficina, miré la ciudad y dejé que el pensamiento se asentara. La mayor venganza nunca fue destruir a Javier ni ver tropezar a Torres San Guzmán. Fue construir algo tan perdurable, tan innegable, que sus mentiras se evaporaron solas. Había ascendido lo suficiente como para que su robo ya no formara parte de mi historia, solo de mi comienzo.